Poderoso es el Señor en este precioso día que Dios nos da, que Dios nos concede por su infinita misericordia. Dios te bendiga, mis santos hermanos, que la paz de Cristo sea sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hermanos, sobre tus amigos. Dios siempre está bendiciéndonos, Dios siempre está dándonos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para poder avanzar, para poder crecer. Vamos a hacer el estudio, continuar con el estudio de Daniel 12 y lo hacemos el versículo 4 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del otro río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y dijo un varón que estaba sobre al otro lado del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Gloria sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza a tu nombre, Señor. Mi Dios amado, bendecimos tu palabra en este día. Poderoso eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos a comprenderla, mi Dios amado, porque en ella es donde meditamos, en ella tenemos sabiduría y en ella es donde tenemos que andar, tenemos que caminar conforme a tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bien. Cuando se habla pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro, se refiere, mis santos hermanos, la 70ª semana de tribulación. Correrán de aquí para allá. Esta palabra, correrán de aquí para allá, mis santos hermanos, este verbo en hebreo siempre se refería al movimiento de una persona que busca algo. En la tribulación, las personas buscarán respuesta a la devastación y aumentará su conocimiento por medio del libro preservado de Daniel. Esta palabra fue escrita, mis santos hermanos, y se mantiene activa. Fue escrita, inspirada, Daniel, por el Espíritu Santo de Dios. Mis santos hermanos, lo que iba a suceder al pueblo de Israel y lo que va a suceder a futuro. ¿Por qué? Porque también esta es una profecía que Dios le dijo al pueblo de Israel por mano de Epifanio Antíoco, que iba a suceder, Israel sería devastada, pero también esta profecía abarca a los últimos postreros tiempos, mis santos hermanos, porque también tiene palabra para los últimos tiempos de este fin. Por eso que la palabra de Dios nos dice ahí, mis santos hermanos, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella, mis santos hermanos, sella. Vámonos a Apocalipsis 10:5 a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. La Biblia abarca cosas, mis santos hermanos, que pasaron y están también escritas para tiempos futuros de lo que va a venir. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, mis santos hermanos. En el tiempo no sería más. Esto es inicio en la última plaga correspondiente al día del Señor. Indica que el tiempo indisipado por los discípulos ha llegado, mis santos hermanos. Esto es lo que va a acontecer en los postreros tiempos. Eso es lo que Daniel nos dice. Porque Daniel y el libro de Apocalipsis, que fue inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Juan, van agarrados de las mismas profecías, mis santos hermanos, porque Dios también nos reveló esa profecía por el apóstol Juan. Y eso es lo que estamos analizando, estamos viendo unos puntos aquí. Vamos a leer el capítulo 11 y el versículo 35 al 40, que nos dice la palabra del Señor.
También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con D minúscula y contra el Dios con D mayúscula. De los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará como oro y plata, con piedra preciosa y con cosa de gran precio, como el Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, colmará de honores lo que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta ahí nomás vamos a leer la palabra del Señor, mis santos hermanos. Bien, en el versículo 35 tenemos una palabra que dice para ser depurado, mis santos hermanos. El cristiano tiene que ser depurado, el cristiano tiene que ser limpio a través de la poderosa y eterna palabra de Dios, mis santos hermanos. En ese momento, pues los enfrentados a persecuciones, algunos que fueron sabios y permanecen fieles a Dios, todos los creyentes verdaderos caerán como mártires en el propósito divino del plan de Dios hasta para que fuese santificado. Este patrón de persecución tiene plazo hasta el tiempo determinado al fin de la era con la segunda venida de Cristo. La referencia de este pasaje, mis santos hermanos, es que los santos, los que se queden para la gran tribulación, porque hay un remanente del pueblo de Israel y van a ser depurados, van a ser limpios, mis santos hermanos, para poder entrar en la presencia del Señor. La referencia a este fin determinado prepara una transición para aludir a la tribulación de los últimos tiempos en el que el anticristo, prefigurado aquí por Antíoco, ejercerá el poder. Ese Antíoco gobernaba muchos años atrás los territorios peleaba en Babilonia, Grecia, Persia, y todos ellos, mis santos hermanos, fueron destruidos, todos esos territorios, todos esos reyes, y esa misma palabra que fue profetizada en ese entonces, en ese tiempo, está siendo o va a ser profetizada a fines de este siglo o a fines de este mundo, mis santos hermanos, porque la palabra de Daniel fue profetizada en ese entonces y va a hacer validez y tiene cumplimiento en los postreros tiempos, donde también nos habla en Apocalipsis, también nos habla de lo que el anticristo va a hacer a los seguidores de nuestro Dios. Es un tema muy complicado, muy difícil, mis santos hermanos, de explicar, pero lo que vamos a explicar, lo que el Espíritu Santo nos ayuda y lo que el Espíritu Santo nos da entendimiento para poder, porque en algo el Espíritu Santo nos da sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 35, hasta el tiempo determinado. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque estamos en el versículo 35, estamos en Daniel 11:35, donde dice hasta el tiempo determinado, porque habrá un tiempo, mis santos hermanos, determinado, habrá un plazo. Estos dos términos escatológicos señalan un salto de nivel de años desde el tiempo de Antíoco hacia el sufrimiento similar en el futuro, cuando gobierne el rey voluntarioso, mis santos hermanos. Este rey es el cuerno pequeño o el anticristo, mis santos hermanos, que gobernó en ese entonces,
cuando estaba Daniel o un poco más adelante a través de los reyes, pero ese mismo cuerno pequeño, ese mismo anticristo, mis santos hermanos, es el que va a gobernar a futuro cuando Cristo levante su iglesia, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Leamos el versículo 7, capítulo 7, que nos dice ahí Daniel, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así, capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras hollada con sus pies, y era muy diferente de toda la bestia que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. La cuarta bestia que nos habla Daniel, mis santos hermanos, no existe un animal como lo que se describe aquí, porque se trata de una bestia única que apunta al Imperio Romano, ya representado por el hierro, mis santos hermanos, y devastador en su conquista. Es lo que nos habla de un hombre que actúa como una bestia, pensamientos inicuos, pensamiento devastador, pensamiento de maldad, mis santos hermanos, llega a devastar, llega a destruir todo lo que se le oponga por delante. El dominio romano llegó a su fin en el año 476 después de Cristo, aunque se mantuvo en un estado dividido con Europa, mis santos hermanos. Revivirá para volver a convertirse en una gran fortaleza unificada justo ante la segunda venida de Cristo. En ese tiempo estará conformado por las 10 partes de un rey en cada una de ellas, mis santos hermanos, así como otro rey encima de ellos, que será el anticristo. El anticristo es el que va a gobernar todos estos territorios, todas estas fortalezas, todos estos reinos, mis santos hermanos, es el anticristo. Y eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Recuerde que estamos en Daniel 12 y el versículo 4, mis santos hermanos. Ahí estamos dándole un estudio de lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí estamos. Dice la palabra del Señor. Estamos ahorita, mis santos hermanos, en Daniel 11 y el versículo 36. Daniel 11 y el versículo 36. Vamos a seguir viendo unos pasajes, que es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es una sesión del cumplimiento lejano del plan profético de Dios. Aquí se resumen los detalles de la 70ª semana de Daniel, que no se encuentra en otro lugar de la Escritura. Entonces, mis santos hermanos, es algo importante que nosotros debemos de conocer. Esta palabra separa la historia anterior de los últimos tiempos a futuro, el tiempo predestinado que se menciona en los versículos 25 y los versículos 36 o 44, donde se describe la carrera del último anticristo en los últimos 7 años antes del reino milenario de Cristo. Este rey voluntarioso es el anticristo final, mis santos hermanos, que vendrá a tomar posición de su reinado, mis santos hermanos. Y eso lo vemos en 11:12, Apocalipsis 11:12, perdón, Daniel 11:12. Vamos a leer la palabra del Señor. Daniel 11:12, que dice así: y al llevársele a la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Gloria sea el nombre del Señor. Así dice la palabra del Señor: no prevalecerá. ¿Por qué no prevalecerá? Porque Dios hará justicia, Dios se vengará, mis santos hermanos,
y va a destruir a este anticristo que se va a levantar contra el pueblo de Israel. El versículo 37 de Daniel 11:37, mis santos hermanos, nos dice así: del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahí dice la palabra del Señor, mis santos hermanos, en el versículo 37 de Daniel 11:37, Dios de su padre. La palabra Dios aquí es traducida de Elohim, un término plural que en este contexto se refería con probabilidad a dioses. Los gentiles paganos pasaban sus dioses de nación a nación o de tradiciones a tradiciones, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ellos tenían sus hijos, le hacían que tenían que adorar a dioses paganos, y asimismo a través de la iglesia pagana, mis santos hermanos, tenían que escuchar la palabra, pero tenían que ir en tradición, y se perdían las costumbres, se perdía lo que Dios hablaba, lo que Dios decía a través de su palabra. Los gentiles paganos pasaban sus dioses tradicionales de sus generaciones a las siguientes generaciones, pero este rey no respetaba a ninguno en particular. Su único Dios es el poder, mis santos hermanos, el Dios de la fortaleza. Por eso dice, ni el amor de las mujeres. Esto puede significar que el anticristo será un homosexual, pero es evidente que no tendrá un deseo o interés normal en las mujeres, por ejemplo, como los que practican el celibato, mis santos hermanos. Entonces es algo que el anticristo no es una seguranza, quiero que quede bien claro, no es una seguranza, pero se aproximan que quizás sea un homosexual, digamos así. ¿Por qué digo esto, mis santos hermanos? Porque dice así, estamos en el 37, dice así: del Dios de su padre no hará caso, ni el amor de las mujeres, mis santos hermanos. Entonces algo raro está pasando aquí con este anticristo, y eso es lo que debemos de estar en atento, debemos estar en perseverancia, porque no sabemos qué es lo que pueda acontecer. Vamos ahí mismo en Daniel 11:38, y dice así la palabra del Señor: mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, el Dios que su padre no conocieron, lo honrará como oro y plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio, mis santos hermanos. El término que se traduce fortaleza se emplea otras 5 veces en este capítulo, mis santos hermanos. Se emplea en el capítulo, en el versículo 7, vemos en el versículo 7, mis santos hermanos, dice así: pero un renuevo de sus raíces se levantará su trono, y vendrá con ejército contra el rey, y entrará en la fortaleza. Ahí vemos que se emplea, mis santos hermanos, en la fortaleza, lo que nos enseña de lo que dice la palabra del Señor. El versículo 10 también nos enseña ahí, que vemos ahí, mis santos hermanos, en el versículo 10 vemos que dice: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitudes grandes, ejércitos, y vendrán apresuradamente y inundarán, y pasará adelante, y luego volverá a llevarte a la guerra hasta su fortaleza. Vemos ahí que él tiene una fortaleza, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Cada vez que significa un lugar fuerte, el poder será su Dios, y todos sus tesoros serán gastados para convertirse en alguien poderoso y para financiar su guerra. Con este poder el anticristo atacará y poseerá a toda la fortaleza. Y eso lo vemos en el versículo 39 que dimos lectura. O sea, se trata de una fortaleza, mis santos hermanos, que después de esa fortaleza el anticristo va a ser debilitado, va a ser desmenuzado, porque está mezclado con barro, está mezclado con bronce, y todo eso significa desmenución. O sea, su poder va a ser debilitado. Eso es lo que nos enseña el versículo 38. Leamos el versículo 39 de Daniel 11:39, y dice así: con un Dios ajeno se hará de la fortaleza, más
inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Aquí lo que nos dice, mis santos hermanos, la palabra del Señor, que este anticristo va a tener poder, mis santos hermanos, va a tomar todo lo que es las naciones, todo lo que no es de él, porque a él nada le pertenece, y supuestamente dice que va a repartir, que va a dar algo de lo que él no tiene, mis santos hermanos. Esto es lo que ofrece, a engañar al mundo entero, a engañar a las personas que no escucharon la voz de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos el versículo 5, porque veímos el versículo de Daniel 12:4. Veamos el versículo 5 y dice: yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del otro río y el otro al otro lado del río. Mis santos hermanos, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Nos enseña de dos ángeles que estaban de pies adelante de Daniel. Daniel capítulo 10 versículo 6 dice así la palabra del Señor: y sus cuerpos eran como de berilio, y su rostro parecían un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bendito sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Aquí vemos un mensajero que está adelante de Dios para poder vencer, para poder darle fuerza a aquellos siervos que están martirizados, aquellos que están siendo vituperados por este anticristo, mis santos hermanos. El mensajero visto por Daniel era una visión, se distinguía del ángel Miguel, cuya ayuda necesitó la descripción de esa gloria motivada a alguno a considerar que se trataba de Cristo en una apariencia previa en su encarnación, pero no es así, mis santos hermanos. No es Cristo, sino que es el ángel Miguel, que representa como, digamos así, como un general espiritual para poder batallar, para poder ayudarnos, mis santos hermanos, porque muchas veces pues el pueblo de Dios no puede con esta fortaleza, con estos enemigos que quieren venir apresurados a levantarse, mis santos hermanos, y eso es lo que Dios tiene preparado para el anticristo en los postreros tiempos. Debemos de siempre recordar que en los postreros tiempos, mis santos hermanos, la cosa va a estar dura, la cosa va a estar difícil. Solamente la gracia y la misericordia de Dios nos va a librar y nos va a salvar de todos estos acontecimientos que se van a dar a futuro. Versículo 7 dice la palabra del Señor. Versículo 7 dice: y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por un tiempo y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Que vemos aquí analizamos un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, mis santos hermanos. Esto corresponde a la pregunta del versículo 6, que dice así: y dio un varón de vestido lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de esta maravilla que iba a acontecer? Pues él añadió 1, 2 y medio, y se obtiene los 3 años y medio al final de la 70ª semana de Daniel, que nos habla en Daniel 9:27. El tiempo de tribulación, cuando el cuerpo pequeño o el rey voluntarioso persiga a los santos, mis santos hermanos. Ahí es cuando va a salir la mano victoriosa, el poder de Dios a actuar, mis santos hermanos. Esto es lo que nos dice ahí mismo. Veamos en Daniel 7:25, a ver qué nos dice la poderosa palabra del Señor. Daniel 7:25, y dice así:
hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y medio tiempo. Ahí está 3 años y medio. Leámoslo de nuevo para poder entender. Dice así: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Quedémonos ahí un momento. Hace unos días atrás, un mes atrás, con mucho respeto, pues no, el Papa, no quiero con esto ofender a nadie, el Papa sacó que iba a cambiar la Biblia, porque él decía que la Biblia ya estaba caducada y necesitábamos una Biblia nueva. Aquí se está cumpliendo, mis santos hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí se está cumpliendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en mano hasta el tiempo y medio tiempo, mis santos hermanos. Aquí se está hablando del falso profeta, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Es importante, mis santos hermanos, esta es una referencia obvia a los 3 años y medio, que son la segunda mitad del periodo de 7 años en que el anticristo ejerce dominio, los cuales dan paso a la segunda venida de Cristo como una piedra inexorable de juicio para el anticristo, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Y por eso es que debemos estar siempre percibido, siempre caminando en las cosas de Dios, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Apocalipsis 11:2, vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 11:2, mis santos hermanos, y dice así la palabra del Señor: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, mis santos hermanos. Eso es el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles estaba separado del patio interior en el templo herodiano por un muro abajo. Los gentiles tenían prohibido entrar al atrio interior bajo pena de muerte. El hecho de que Juan se le ordena que no mida el atrio exterior simboliza el rechazo de Dios hacia los gentiles incrédulos que han oprimido al pueblo de su pacto, al pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron estos que oprimieron? ¿Quiénes fueron estos que mataron a los profetas? Fueron los romanos, mis santos hermanos. ¿Y quiénes fueron los que mataron a Cristo? Fueron los romanos. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Los romanos, porque se les permitió, porque los judíos no podían matar, pero ellos también ayudaron a matar a Cristo, y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor, porque los judíos fue que los entregaron a los romanos, y los romanos pues hicieron de Cristo como está escrita en su palabra. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, ahí en esos 3 versículos que hemos leído de Daniel 12, del 4 al 7, donde, mis santos hermanos, donde hay un tiempo que ya está muy pronto para terminar, un tiempo muy pronto para acabar, y eso es lo que va a reinar en el futuro, mis santos hermanos. El anticristo, el cuerno pequeño es lo que se va a formar, el anticristo, y la iglesia del Señor tiene que estar percibida. La iglesia del Señor tiene que estar atento, mis santos hermanos, al escuchar la trompeta, al escuchar el sonido que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante mantenerse siempre atento a las cosas de Dios. He hecho este estudio que es bastante complicado, mis santos hermanos, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios espero que tú lo comprendas, aunque sea una palabrita. No soy un profesional en la predicación, mis santos hermanos, pero aunque sea algo se te va a quedar en la mente, mis santos hermanos. Recuerda que Cristo siempre te va a estar tocando, Cristo siempre te va a estar llamando, porque Él está a la puerta. Que Dios te bendiga grandemente, mis santos hermanos. Con su servidor se despide Carlos Acosta. Amén y amén. Paz, Israel.